Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan. Un placer tenerlos con nosotros en su programa En Análisis con Virginia Alfaro y Olinto Montiel. Buenas tardes, Olinto. Buenas tardes, Vicky. Aquí, como cada miércoles. Pues fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que propuso Olinto y que resulta que es todo un descubrimiento cuando se pone a investigar. Vamos a hablar del tiempo. Así tiempo. es. ¿Qué es el tiempo? ¿Para qué nos sirve? ¿De dónde salió? Así es que empieza, Olinto. Ay, ¿Qué dices menudo, del tiempo? o mejor dicho, gran problema. De menudo no tiene nada. Bueno, fíjate que el tiempo ha sido un tema que ha fascinado, interesado, intrigado, pues yo creo que a la humanidad a lo largo de su existencia. Vaya, el tema del tiempo lo podemos encontrar desde canciones. Recordemos la famosa canción de Renato Leduc, ¿no? A tiempo amar y desatarse a tiempo, ¿no? Por ejemplo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor hay cuánto tiempo, ¿no? Quejándose. O el otro, el tiempo que te quede libre. Si te es posible, dedicarme a mí. El reloj no marque las horas, porque voy a enloquecer. No, si al tiempo se le han hecho, vaya, sí, poemas, canciones. Sí. Y por otra parte también investigación de índole obviamente científica, pero si nos remontamos a eras ya muy pasadas, hubo civilizaciones, dentro de las más destacadas, que le rendían un culto al tiempo verdaderamente extraordinario, místico, espiritual, como en el caso de los mayas, en este caso. Fíjate que los mayas, yo no conozco bien la forma en que ellos conocían o dividían y trabajaban el tiempo, pero tenían varios calendarios. Había unos que curiosamente se parecen por lo menos en intención, a lo que los antiguos hindúes también hacían. Manejaban tiempos verdaderamente inmensos, eras inmensas. Por ejemplo, para los hindúes la respiración de Brahma. Cuando Brahma inspira, dice, se crea el universo. Cuando el Brahma expira es cuando el universo se crea y da lugar a otro universo. Solamente en una respiración de las múltiples respiraciones infinitas de Brahma, el creador para los hindúes. Bueno, también para los mayas había calendarios de una inmensidad que nadie sabe para qué carambas querían calcular el tiempo así. Los mayas están considerados como los mejores astrónomos de todos los tiempos, y recordemos entonces que el tiempo nace a partir de esta necesidad de marcar cada cuánto salía el sol. Sí. Y después cada cuánto iba a ser temporada de lluvias y cuándo podían empezar a sembrar, y esta necesidad les obliga a medir el tiempo. Sí. Y nos vamos entonces desde el minuto hasta la década, ¿no? O el centurias, milenios. Claro. El milenarismo, y que incluso ha dado pie a toda una mitología al respecto de esto. Por ejemplo, no sé si tú recordarás, estoy hablando de allá en los años 1970, 1965, por allá, donde hablábamos, por ejemplo, cuando llegue el año 2000, hablábamos del 2000 como si fuera ciencia ficción, ¿no? Recuerdo una de mis películas favoritas, quizá mi favorita, 2001, una Odisea del espacio, sí. Era el futuro en el 2001. Bueno, llegó el 2001 y no llegamos. En el 2015, pero ya vamos según el calendario, ¿cómo se llama? Azteca, maya. Gregoriano, no recuerdo si es San Gregoriano. Pero también está la medición del tiempo y el calendario judío, por ejemplo, que eso es otra cosa. Los chinos, para ellos o para otros, en febrero sus años. Sí, y además no estamos en el año 2015, estamos en otro año. Pero como tú bien lo dices, son formas en que los seres humanos hemos ido dividiendo esto que llamamos tiempo, pero que fíjate que para muchos físicos el tiempo no existe. Es decir, en nuestra vida social es necesario, porque gracias a la organización del tiempo, pues nos quedamos de ver, oye, vamos a tomarnos un café, sí, ¿a qué hora nos vemos? A las 6, entonces necesitamos esta cosa llamada reloj. No, imagínate para medir llegar los embarazos, sí. los tiempos de recuperación, es indispensable. No sé qué pasaría con nosotros si no tuviésemos la medición del tiempo, ¿no? Tal vez haríamos algo distinto, o a lo mejor no estaríamos tan locos como estamos ahora, tan neurotizados, ¿no? Sí, hace rato hablábamos acerca de, por ejemplo,
las personas que vivían en el campo, estoy hablando de los abuelos, bisabuelos, no de los de ahora, porque hasta los de ahora ya tienen sus celulares y saben la hora que es. Sí, pero hace rato precisamente estaba yo tomando un café y pasó un señor vendiendo artesanías de Cuetzalan y platicamos un ratito. Le dije, ¿qué hace usted por acá, tan lejos de Cuetzalan? No, pues es que allá ya no hay trabajo. Bueno, hablamos un rato y salió y se quedó ahí en el estacionamiento donde estaba yo y lo vi sacando su celular. Dije, wow, qué moderno. Ya los campesinos de las regiones tan lejanas como cerca de Cuetzalan ya también entran en la tecnología. Y es que sí, antes los campesinos no necesitaban de ningún reloj, de ningún celular, de nada de eso. Ellos sabían, conocían, sentían el tiempo. Pero el celular lo trae para comunicarse a su casa, ¿no? Sí, seguramente. Nada más de reloj. Sí. Fíjate que, de acuerdo a lo que estuve ahí repasando, investigando un poquito, sí. Dicen que efectivamente, esto lo dicen los científicos, que el tiempo se está acelerando. Eso es muy interesante. Y dan una razón del por qué. Porque todos es un hecho, con quien tú hables, siente que el tiempo pasa más rápido que antes. Y siempre asumimos que es la edad. Entre más años tengo, siento que el tiempo se va volando. Bueno, yo creo que sí. ¿Pero por qué cambia la percepción? Porque el tiempo es subjetivo, la sensación del tiempo es subjetivo. Mira, pongámoslo. ¿Cómo experimenta alguien el tiempo cuando está en la sala de espera del doctor y le dicen que tiene que esperar porque el doctor no llega y se tarda hora y media o 2 horas? Es eterno. Es eterno. Sí, pero cuando no quieres que llegue algo, es un instante y más adelantito relataré algunos casos extraordinarios. Esa es una percepción, estoy de acuerdo. Depende de que te convenga o no. Es subjetivo. Pero está la otra parte, fíjate, estos abuelos a los que te referías hace un momento podían hacer 1000 cosas en un día. Además. Podían hacer, ahora no podemos. Por más que corramos y nos levantemos antes, no es posible, no te da tiempo de todo lo que tienes que hacer. Yo a veces pienso, y ya lo había comentado en alguna ocasión, ¿cómo le hacían los antiguos monjes para escribir, por ejemplo, la Biblia u otros libros? ¿Cuánto tiempo? Parecería que sus días eran como de 50 horas. A eso se dedicaban, es más, su vida. A eso la dedicaban, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, a mí yo tengo la sensación de que no me alcanza el día. Yo creo que, pregúntale a David. A nadie. ¿No? A nadie. Pero hay una razón, fíjate, la explicación que dan. Nosotros estamos en una elipse alrededor del Sol. Estamos girando todos los planetas. Ajá, sí. El momento en el que estamos ahora, y no desde ahora, sino desde el año 2000, esto que marcaban los mayas, por ejemplo, el 21 de diciembre de 2012, estaban anunciando realmente la entrada a la era de Acuario. Supuestamente ahí empieza. Pero lo que empieza en el año 2000 para nosotros es la entrada a la cuarta dimensión. El momento en el que estamos... Fíjate, yo tengo el dato nosotros vivimos de por sí en 4 dimensiones. La primera dimensión es el largo, segunda el ancho, la tercera es la profundidad y la cuarta es el momento en el que se da u ocurre un fenómeno. Esa es la cuarta dimensión. Pero para otros, esto que llamas tu cuarta dimensión quizá sea otra dimensión. Y esto es muy interesante porque algunos físicos, sobre todo los que estudian las partículas subatómicas, dicen, como dicen en mi pueblo, según ellos, que para poder entender ciertos fenómenos que ocurren en el mundo subatómico tenemos que recurrir, ¿sí?, a otras dimensiones. Es decir, las 4 dimensiones en las que nosotros vivimos no bastan para poder explicar los fenómenos subatómicos que ellos estudian, y entonces ellos acuden a nociones multidimensionales, gracias a la cual se podrían explicar algunos fenómenos. Uno de ellos es un fenómeno llamado de las cuerdas. Las cuerdas, digámoslo de alguna manera, son como unos pequeños filamentitos, pero cuando digo pequeños, imagínese usted, querido auditorio, el filamento más pequeñito que se va a imaginar, pues eso es gigantesco comparado con lo que es verdaderamente claro, es un modelo teórico de la cuerda, que vibran, y cuando vibran se crea algo en el universo. Pero para poder entender este fenómeno de las cuerdas, dicen que las 4 dimensiones no bastan, que parecería ser que hay otras o se necesitan otras, y eso da pie a otras teorías como la fascinante teoría M, la teoría del multiverso, ¿no? Yo la otra vez viendo un programa sobre esto que a mí me encanta,
Dicen algunos físicos que nosotros en el mundo cotidiano necesitamos del tiempo, pero ya a niveles de estudio subatómico el tiempo ya no existe, es otro asunto. Ya no nos funciona igual. No, incluso hay partículas, fíjate, incluso hay partículas que parecería que van a la inversa en el tiempo. Van del futuro al pasado. Entonces, la noción de futuro, pasado, presente, bla, 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 es una noción que nos sirve a nosotros y, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, tú lo sabes, por ejemplo, el concepto de la hora y el aquí, que son las dos dimensiones, tercera y cuarta dimensión. El aquí y ahora es, por ejemplo, tú lo conoces bien también, el concepto de la psicoterapia gestal. Qué importante es poder vivir el ahora. Y esto de la hora nos da pie también, en términos del tiempo, a poder entrar en otro tema que a mí me fascina. Hace tiempo, no sé si tú leí un libro muy interesante de Eckhart Tolle, o Tolle, o no sé cómo lo pronuncia él, sobre el poder de la hora. Y él decía, viendo cómo danzan las motas de polvo en un rayo de luz, él tuvo una especie de epifanía ahí. Y él entró como en un estado de conciencia que para algunos es una experiencia mística, una experiencia donde el tiempo desapareció. Y él tuvo la sensación, la experiencia existencial de la eternidad, fíjate. Eso es algo que a mí me dejó pasmado cuando Eckhart Tolle habla de ese momento del poder de la hora, porque es un proceso, es un momento que transforma, quizá en términos junguianos transmuta el alma, ¿no? Es una cuestión alquímica tal vez. Ajá. No lo sé, pero eso me pareció maravilloso porque, por ejemplo, los budistas eso también te iba a decir. Hablan. Mientras estás en la meditación, por ejemplo, el tiempo no existe. No existe. Y gracias al tiempo también nos neurotizamos. Bueno, no gracias a que existe el tiempo, sino a lo que nosotros hacemos con esa idea de que es el tiempo. Simplemente veamos la cara de la gente en la calle, cómo andamos. Apuradísimos. Mira, cuando no está pasado ver cuando uno llega al Distrito Federal desde las 4 de la mañana entrando ahí por Zaragoza, toda la gente corriendo, en un paroxismo, en una vehemencia por tomar el transporte, por llegar temprano al trabajo, las tragedias que han ocurrido, porque la gente llega, entre comillas, tarde al trabajo. Pero todo esto tiene su explicación, déjame contarte qué encontré. Venga. Decían que este tiempo ahora, en esta vuelta de la elíptica que va dando, apunta hacia el centro de la galaxia. En esa rotación, en este punto en el que vamos, dice que la humanidad y todos los seres vivos, incluidos plantas y animales, vamos a despertarnos más y más. Por eso se está dando podría verse hasta como moda, pero la verdad es una toma de conciencia en que las personas se están acercando más hacia la meditación, hacia el yoga. A lo que podemos entender como espiritualidad. Hacia la espiritualidad, efectivamente. Los egipcios, los sumerios y los mayas ya sabían de esta precesión de los equinoccios. Y eso fue lo que trataron de avisar precisamente los mayas. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.